Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a nuestro Conversando con Europa, que es nuestro desayuno virtual. Bueno, esta vez no desayunamos, como veis, sino que merendamos juntos porque nuestra eurodiputada de hoy, Adriana Maldonado, tiene la agenda bastante apretada, como podéis imaginaros, y nos ha conseguido un hueco por la tarde. Y con Adriana vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, la necesaria transformación digital de Europa, que también es un tema del que se habla muchísimo en este mundo. Pero antes que nada quiero agradeceros a todos los participantes del debate por vuestras preguntas y sugerencias que hacen posibles estos encuentros en tiempo real con los eurodiputados y las eurodiputadas. Y podéis hacer las preguntas por el chat y todo lo que no se resuelva hoy durante el encuentro podrá ser respondido a través del email personal de Adriana que os vamos a facilitar al final de nuestro debate. Adriana, es un honor poder hacer este debate sobre transformación digital contigo hoy. Naciste en Pamplona y he visto en un lugar que se te puede describir como economista, entusiasta, trabajadora, apasionada de la política, la lectura y las cuestiones europeas. Es una alta gama de intereses y además tienes un currículum académico de lo más completo con una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas Internacionales y los másteres en Economía Internacional y Unión Europea. Y me ha hecho mucha ilusión ver que ya por 2011, hace 10 años, viviste en el corazón de Europa, en Bruselas, siguiendo un programa Erasmus, el cual estoy seguro impactó también tus siguientes pasos profesionales, como vemos ahora. Pero antes, al acabar tus estudios, trabajaste en KPMG como asesora fiscal corporativa y más tarde como consultora senior de riesgos estratégicos. Así que sabes muy bien cómo funciona el sector privado y tu carrera pública política comenzó solo hace 4 años y hoy eres miembro del grupo de los socialistas en el Parlamento Europeo. Y un detalle interesante, eres fundadora de la iniciativa juvenil europea que se llama Con Copia a Europa. Y creo que es muy importante implicar a los jóvenes ya en toda la discusión sobre el futuro de Europa. Principalmente en el Parlamento Europeo trabajas en la protección y defensa del consumidor en todos sus ámbitos aplicables como miembro de la Comisión de Mercado Interior. Y hace poco has destacado la importancia de situar a los consumidores y a las consumidoras en el centro de la nueva agenda del consumidor de la Comisión Europea y has hecho mucho hincapié en su rol fundamental en la transición ecológica y la transformación digital. Y eres una fantástica experta en asuntos digitales, ya lo he visto en otro evento y en el desarrollo legislativo de la implementación de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Adriana, ya no voy a hablar más, te cedo ya la palabra para una pequeña introducción de tu parte para que nos cuentes un poco tu opinión acerca de la nueva era digital en Europa. ¿Qué falta por hacer en Europa, Adriana? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Oficina del Parlamento Europeo por organizar este interesante evento, que además yo creo que viene y llega en un momento político muy interesante y ahora vamos a desgranar a lo largo de esta charla, que es lo que quiero que se convierta este coloquio. Por lo tanto, tiene una introducción más o menos esquemática de cómo se ve desde el Parlamento Europeo la digitalización, los retos a los que nos enfrentamos y el timing, que yo creo que para las universidades, para las empresas y para la administración pública española también es importante conocer un poco los pasos a dar aquí en el Parlamento Europeo y en definitiva también en las diferentes instituciones europeas, porque como todos sabéis perfectamente, el Parlamento Europeo trabaja bajo el principio de la codecisión, es una codecisión a veces larga,
pero yo siempre digo que vamos sobre seguro cuando trabajamos en las instituciones europeas, porque la toma de decisiones es compleja, pero siempre es muy garantista y sobre todo a nivel de los textos legislativos trabajamos muy en detalle cualquier tipo de iniciativa. Por comenzar un poco ubicándonos por qué es tan importante esta transformación digital. Al comienzo de la legislatura, la propia presidenta, en su primer discurso incluso de investidura, el 2 de julio, estoy diciendo de memoria, del año 2019, dijo que había dos pilares fundamentales que iban a marcar toda la legislatura de la Comisión Europea, que era la sostenibilidad y la digitalización. A lo largo de estos meses, más prácticamente casi 2 años que llevamos ya de funcionamiento aquí en las instituciones europeas, la Comisión Europea ha ido sacando diferentes comunicaciones sobre la era digital o los aspectos digitales que engloban un conglomerado de políticas muy grande y que ahora mismo estamos en un momento muy importante porque desde mi punto de vista estamos en el ecuador prácticamente de la legislatura y por lo tanto el momento vital en el que la gran mayoría de las iniciativas legislativas, la gran mayoría de las propuestas legislativas, reglamentos o directivas por parte de la Comisión Europea van a llegar justo en este año 2021. Por lo tanto, yo creo que es un año crucial. Los 2 años anteriores, y vamos a hacer un pequeño repaso sobre ello, los hemos dedicado prácticamente la Comisión Europea a sacar diferentes comunicaciones sobre sus posiciones respecto a algunos temas en concreto. El Parlamento Europeo hemos trabajado en diferentes iniciativas legislativas propias sobre las posiciones de dichas comunicaciones que hacía la Comisión Europea al respecto. Y yo quiero recordar que también la pandemia, lógicamente, ha marcado lo que es nuestro trabajo legislativo aquí en el Parlamento Europeo, con un plan de recuperación y resiliencia, un mecanismo del Next Generation EU, del cual no me quiero olvidar, también un mecanismo del REACT, que las empresas, lógicamente, tendrán que tener en su ventana de oportunidades y sus estrategias de negocio a la hora de encauzar posiblemente las estrategias empresariales de los próximos años, ¿no? Porque los planes de recuperación y resiliencia, acompañado también del Plan España Puede, pues tiene una importante dotación económica en relación a la digitalización. Quiero recordar que la propia Comisión Europea ha calculado que el 30% del Plan de Recuperación y Resiliencia, de esa dotación económica de los 750.000 millones de euros, irá destinada a la transformación de la digitalización en todos los ámbitos de la Unión Europea, ¿no? Y por entrar un poco más en detalle de la concepción un poco que hace la Comisión Europea sobre la digitalización, yo creo que como 4 áreas de trabajo muy importantes que van acompañando, a mí me gusta decir, a las personas en su proyecto vital, ¿no? O sea, si vamos a los inicios de lo que sea nuestra trayectoria vital, tenemos el mundo de la enseñanza, en el que la Unión Europea tiene un reto enorme en lo que es la modificación de las capacidades digitales. Hay que decir que en este ámbito todavía la Comisión Europea no ha sacado ninguna propuesta legislativa al respecto, pero que es cierto que estamos esperando inminentemente alguna propuesta, algún pronunciamiento por parte de la Comisión Europea, ¿no? Tenemos también 2 leyes muy importantes que van a marcar un cambio de paradigma para muchas empresas en el sector digital, que son la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Estas 2 leyes ya están propuestas por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo va a empezar a trabajar ahora en ellas. Y para que os hagáis una idea, en definitiva, lo que viene es a regular el sector de la compra online, de las plataformas digitales y, en definitiva, la Ley de Mercados Digitales, por un lado, sería el marco legislativo sobre el que las grandes plataformas se tienen que basar. Por primera vez, un continente en la Unión Europea, bueno, perdón, un continente en el mundo, que en este caso es la Unión Europea, va a legislar sobre los monopolios o las posiciones de dominio en materia de competencia de las grandes plataformas, sobre todo americanas y chinas, y se va a dar una definición de qué se considera un gatekeeper, o lo que sería traducido al español como un guardián de discoteca, ¿no? De quién puede entrar o no puede entrar al mercado de las plataformas digitales, y por lo tanto esto va a cambiar totalmente el paradigma como lo conocemos actualmente, ¿no? Por otro lado, tenemos la Ley de Servicios Digitales, que es una ley mucho más amplia que afecta a todas las empresas que están en el sector y que, bueno, pues
por un lado, va a establecer diferentes obligaciones a todas las empresas que se quieran instalar en la compra online, en el e-commerce, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las redes sociales también y los sistemas de notificaciones. En definitiva, y no me quiero extender mucho, lo que se quiere es dar una mayor protección a los ciudadanos en su relación con las redes sociales, en su relación con las compras online y, por ejemplo, pues que tengan una mayor protección. No hay un mecanismo muy importante que se va a denominar Conoce a tu cliente comercial, que todas las empresas que quieran establecer una relación de e-commerce con los consumidores tendrán que tener una responsabilidad sobre los productos que en sus plataformas se van a vender, ¿no? Esto viene a cambiar un poco el paradigma como lo conocíamos hasta ahora de la economía digital. Y yo hay un término que me parece interesante y ya se lleva un tiempo empleando, que es el del sector digital, ¿no? ¿Por qué es tan importante que también se conozca como un sector? Después del sector de la construcción, el 19% de nuestro PIB español está aportado por lo que tiene que ver con el sector digital y por lo tanto es un sector al que hay que dar una importancia importante, valga la redundancia, en nuestro país. Y también cuando hablaba de las capacidades digitales tenemos que tener en perspectiva que el 35% de los empleos que se crearán en el año 2040 están sin crear todavía, no existen. Y por lo tanto tenemos que formar en todos los ámbitos educativos y académicos también a los jóvenes, crear nuevos itinerarios con nuevos modelos de formación relacionados con la robótica, con la ciberseguridad, con las tecnologías que vamos a desarrollar también a través de la inteligencia artificial, y ahora hablaremos un poco de eso, o la economía de los datos, ¿no? Que cada día tiene más impacto en nuestras economías y tenemos que crear también a esos jóvenes del mañana, ¿no? Estaba revisando ayer por la tarde unos datos y se dice que, por ejemplo, el porcentaje de población de la Unión Europea con competencias digitales básicas, que sea lo mínimo que se requerirá para considerar a una persona que tiene unas habilidades mínimas para desenvolverse con soltura en el mundo laboral, en el mundo social, en el 2025 serán del 65% de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que tener ese dato encima de la mesa, pero no solamente podemos hablar de las skills, también tenemos que hablar de las re-skills digitales en el ámbito digital, todos esos trabajos del mañana que tenemos que ser capaces de reciclar a toda esa población. Y por lo tanto, en cuanto a iniciativas legislativas, pues tenemos la ley de mercados digitales que ya he hablado, la ley de servicios digitales, la de capacidades digitales que estamos pendientes que llegue algún tipo de texto legislativo a la Unión Europea, aquí al Parlamento, pero también un texto muy importante y que es prácticamente el último que ha salido en este ámbito, que es el de la inteligencia artificial, ¿no? Justo antes del comienzo del COVID, en febrero del año 2020, la Comisión Europea sacó una batería de libros blancos, de comunicaciones, en definitiva, de primeras posiciones de la Comisión Europea sobre muchos ámbitos relacionados con la economía digital y con el sector digital, ¿no? Por centrar un poco más el tema, y a mí me gusta una comunicación especial que ha hecho la Comisión Europea, que es la Brújula Digital, que salió en marzo del año 2021, o sea, prácticamente hace 2 meses, porque es la más actualizada y trabaja un poco los diferentes sectores de la Unión Europea en relación a la digitalización. Bueno, pues en esta comunicación prácticamente la Comisión Europea lo que hace es dividir todos los temas digitales en 4 bloques y nos da varias claves sobre qué textos legislativos van a venir, ¿no? Por resumir un poco esta comunicación de la brújula digital que tiene como horizonte el año 2030, está basada en 4 pilares. El primero, el de las capacidades digitales, como decíamos, en el que la Unión Europea por primera vez pone una cuantificación y se pone un reto de cuánta población tenemos que tener con capacidades digitales suficientes en el año 2030 y dice que al menos el 80% de toda la ciudadanía europea tendrá que tener unas competencias básicas en temas de digitalización. Hablábamos que en el año 2025 posiblemente tengamos el 65%, entonces para correr hasta el 80% en el año 2030 la Unión Europea tiene que ser muy ambiciosa en la parte de las competencias digitales, skills y re-skills, ¿no? En segundo lugar, un elemento que desde mi punto de vista fundamental, tractor y sin el que no se podría hablar en ningún momento de la digitalización y son las infraestructuras digitales. Necesitamos que para el año 2030 todos los hogares de la Unión Europea deberían tener una conectividad suficiente de gigabytes. Para todas las zonas pobladas deberían de estar como mínimo servidas las redes de 5G. Esto es un dato muy importante y en el que tenemos que trabajar conjuntamente también, por supuesto, de la mano del sector. Además,
la producción de semiconductores de punta, ¿no? y sostenibles en Europa debería representar como mínimo el 20%, ¿no? Otro dato muy importante. Otro de los ejes sobre los que se basa esta brújula que decimos es capacidades digitales, infraestructuras. Otro de los vectores importantes es la transformación digital de las empresas. Tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer un acompañamiento a las empresas en la digitalización, sin olvidarnos nunca de las pymes. Y yo que, como decías, vengo del mundo privado, conozco perfectamente el coste que supone la transformación interna dentro de las organizaciones y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que toda transformación interna en los sistemas de almacenaje, en los sistemas de cuantificación, de trabajo interno, etcétera, llevan también pues un esfuerzo económico, un esfuerzo de recursos humanos en las organizaciones, ¿no? Por lo tanto, para el año 2030, 3 de cada 4 empresas deberían utilizar servicios de computación en nube y macrodatos o inteligencia artificial, y ahora hablaremos más de la inteligencia artificial, y más del 90% de las pymes deberían alcanzar al menos un nivel básico de intensidad digital. Esto es muy importante y aquí hay una oportunidad muy interesante que desde mi punto de vista se abre para las pymes, porque yo creo que son a veces uno de los grandes olvidados cuando hablamos de la digitalización, hablamos de la capacidad que tienen muchas veces las grandes empresas por su propia inercia, ¿no? En el propio mercado o en el sector en el que trabajan. Pero las pymes muchas veces son las grandes olvidadas o las micropymes porque no saben cómo acceder a la digitalización, no saben cómo pueden subirse a esta ola que o se suben o posiblemente desaparecerán en el futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el plan de recuperación y resiliencia es un mecanismo fundamental que tiene que ser capaz de llegar a las pymes y esa capacidad de gobernanza que tiene que tener el plan para mí es un reto fundamental y yo espero que las cámaras de comercio, por ejemplo, o que las organizaciones empresariales en las diferentes comunidades autónomas también estén muy implantadas en el ámbito de la digitalización para apoyar a las pymes en estos ámbitos. Y yo creo que es importante que se dé una información veraz y accesible para que las pymes puedan desarrollar programas de digitalización con el plan España Puede, ¿no? En nuestro caso como país. Y el último pilar que tiene esta brújula digital, que para mí contempla un poco todo lo que es la digitalización en los diferentes ámbitos, sería la digitalización de los servicios públicos. Y aquí también me quiero centrar un poco, porque sé que hay gente de las administraciones públicas, para el año 2030 todos los servicios públicos claves deberían estar disponibles en línea. Es un dato fundamental porque si de algo hemos aprendido en la pandemia es que ni la administración pública a ningún tipo de nivel estaba preparada para la rápida adaptación a la digitalización que hemos tenido que tener como causa, ¿no? de la pandemia del COVID. Por poneros un ejemplo, el propio Parlamento Europeo no estaba preparado para hacer un sistema de voto telemático. Nos hemos tenido que adaptar como consecuencia de la pandemia y por lo tanto se espera que para este año 2030 gran parte de las administraciones públicas puedan tener un acceso mucho más cercano al ciudadano y también los sistemas de información y de gestión interna mucho más fáciles de utilizar a través de la digitalización. También aquí los fondos de recuperación pueden jugar un papel fundamental, hay muchísimos tipos de financiación diferentes, ¿no? Y también un elemento que creo que es fundamental, que está incluido en la brújula y para que veamos la importancia que le da la propia Comisión, es que todos los ciudadanos deberían de tener acceso a su historial médico de forma electrónica en el año 2025, ¿no? En definitiva, la brújula, lo que se presentó en marzo, lo que toca son los 4 ámbitos principales de la digitalización. El Parlamento Europeo, las próximas semanas vamos a aprobar en el pleno del mes de mayo un informe de iniciativa legislativa sobre la digitalización y los diferentes aspectos que tienen que tener en cuenta cuando nos vayamos a trabajar de cara a los próximos textos legislativos, ¿no? Otro texto legislativo, y no me quiero extender mucho más, que es un tema muy amplio el de la digitalización, que ya ha comenzado a negociarse y a trabajarse aquí en el Parlamento Europeo, es la ley, la Data Governance Act, que es el primer pilar de los 4 pilares legislativos que vendrán en relación a la economía de datos. Es fundamental, es un texto muy importante que también se está trabajando aquí, del que podemos hablar ahora también, y no me quiero olvidar del último elemento que consideramos aquí fundamental, que es la inteligencia artificial. La Comisión Europea sacó un libro blanco de inteligencia artificial en el año 2020, en marzo exactamente, y por primera vez vamos a ser el primer continente que va a legislar sobre la inteligencia artificial. Es un campo sumamente amplio que
ampara a muchísimos o que afecta a muchísimos sectores, por no decir prácticamente todos, desde el agroalimentario a la salud, al turismo, a los sectores industriales más tradicionales, a los sectores de servicios, y que tenemos que ser capaces de legislar sin entorpecer la innovación en el sector y también permitiendo ser un paraguas de seguridad a los ciudadanos. Por ejemplo, estamos teniendo aquí ya un debate muy interesante sobre la biométrica necesaria en la inteligencia artificial, cómo valoramos el riesgo de la inteligencia artificial. Yo estuve de ponente de una opinión legislativa sobre la inteligencia artificial y nos está costando, por ejemplo, crear un marco de riesgos de la inteligencia artificial. La carga de la prueba en muchísimos casos también está siendo un elemento de debate de la inteligencia artificial y, por supuesto, también la parte ética y la gobernanza de esa inteligencia artificial, ¿no? En definitiva, muchísimos temas relacionados con la digitalización, que es uno de los dos grandes pilares que tiene la Unión Europea en esta legislatura y me atrevo a decir que en las futuras, porque será un mecanismo transversal en todo tipo de políticas, pero también cuando hablamos de digitalización, y con esto quiero ir terminando, también tenemos que tener un enfoque en el puesto, desde mi punto de vista, en el mundo rural, ¿no? Los fondos de recuperación, los fondos de cohesión también, los fondos estructurales, tienen que ser con una visión de la digitalización en el mundo rural para que esas brechas que puede crear la digitalización se vayan cerrando, porque el riesgo que podemos cometer como sociedad es que vayamos avanzando a dos velocidades y creemos una sociedad o unas economías a dos velocidades con ciudadanos totalmente adaptados a la era de la digitalización y con ciudadanos no adaptados, con empresas adaptadas a la era de la digitalización que innovan, que crean startups, que crean valor, que son productivas y competitivas a nivel internacional, o con pequeñas empresas que no tienen la capacidad de integrar la digitalización en sus propias líneas de negocio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener todo esto encima de la mesa. Los tiempos más o menos son los que les he comentado. En definitiva, actualmente el Parlamento Europeo está trabajando en tres textos legislativos relacionados con la digitalización: la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y, por último, también la Data Governance Act, y posiblemente a partir del mes que viene también la ley sobre la inteligencia artificial, que vamos a ser el primer continente en el mundo que va a legislar sobre ello. Ujú. Muchas gracias, Adriana. Creo que en un tiempo récord nos has dado una pequeña visión del conjunto sobre todo el tema, que es complejísimo y contiene muchos elementos, ¿no? Y podríamos hacer un evento para cada subtema de todo esto, pero no vamos a tener tiempo. Me ha gustado mucho esta imagen de la brújula digital global, ¿no? Para poner una imagen en este contexto, que a veces es un poco abstracto también para los ciudadanos. Una pregunta que te quiero hacer yo, porque has hablado un poco dónde se coloca Europa si comparamos con China y con los Estados Unidos. En Alemania, yo soy alemán, y en Alemania hablamos mucho de la digitalización comparándonos con Dinamarca, con Suecia, y la gente dice que en Alemania tenemos todavía mucho que hacer. ¿Cómo se coloca o dónde se coloca España en el contexto europeo? Bueno, España, por ejemplo, en relación a infraestructuras, es uno de los países que mejor capacidad de infraestructuras tiene, que mayor despliegue tiene, pero ahora mismo nos encontramos, yo creo, en un punto de inflexión desde dos puntos de vista que yo creo que es importante que seamos capaces de identificar y de trabajar en ese proceso de transformación que tenemos que hacer. Yo estoy muy empeñada en dos cuestiones en general, una más de cabida nacional puede ser, y otra más que yo creo que nos influye a todos los ciudadanos europeos. La que tiene que ver con un aspecto mucho más nacional, yo creo que es la de las capacidades digitales. Eh, Tenemos que ser capaces como país de transformar algunos modelos productivos, y esos modelos productivos van a llevar consigo aparejado un cambio de la demanda de trabajo que se va a requerir en los puestos de trabajo, y tenemos que tener el reto, por un lado, eh, de formar a esos profesionales del mañana, pero también ser capaces de permitir el reciclaje de esas personas que en esos puestos de trabajo van a tener que desempeñar otras habilidades, ¿no? Creo que en cuanto a la innovación y a la ciencia tenemos que hacer también un mayor esfuerzo en la investigación, en la aportación de los presupuestos generales del Estado también. Por ejemplo, también el presupuesto del marco financiero plurianual en relación a la ciencia y la investigación, pues se ha tenido que ver, por desgracia, un poco recortado, pero esperamos que estos Mm. programas como Horizon Europe, por ejemplo, también ayuden a muchas empresas, ¿no?, españolas y, por supuesto, también europeas,
al desarrollo de su tecnología, ¿no? Que yo creo que es muy importante que la administración pública acompañe a estas nuevas empresas que se están creando en esa creación de valor con nuevos modelos, ¿no? Y otro aspecto que yo creo que es más a nivel comunitario es que cada día la digitalización ocupa más parte de nuestra vida, de nuestro día a día, y la pandemia ha dejado totalmente en evidencia que hemos cambiado nuestras formas de consumir y de comportarnos e incluso de relacionarnos como consecuencia de la pandemia a través de la digitalización, pero también tenemos que ser más conscientes de la protección que necesitamos de esta digitalización, ¿no? Los riesgos que puede llevar una digitalización mal gestionada y por lo tanto el reto aquí es legislar de una forma inteligente. Mm. Nos están llegando ya muchas preguntas de los participantes. Os invito a seguir mandándonos preguntas. Klaus Berkemeyer lo pone un poco en un contexto global. Una pregunta bastante apasionante, creo. En el momento tenemos dos superpowers digitales, ¿no? En los Estados Unidos y China, claro. Y entre el modelo del mercado libre y el dirigismo de China, ambos tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál puede ser el modelo europeo? ¿Se busca un camino europeo distinto? Bueno, yo creo que esta pregunta completa un poco todo, ¿no? En definitiva, el Sí. por qué la Unión Europea se quiere posicionar como agente global en medio de Estados Unidos y en medio de China en relación a la digitalización y por qué vamos a ser el primer continente que legisle en muchas materias, no solamente, como comentaba yo antes, en inteligencia artificial, también en relación a las plataformas y su superpoder o su super incitación en nuestro día a día, ¿no? La capacidad que tienen de estar pendientemente en nuestro día a día y muchas veces no somos conscientes de ello. En definitiva, la Unión Europea yo creo que tiene una diferenciación con respecto a Estados Unidos y por supuesto con respecto a China y es en poner a las personas, ¿no? O la parte humana de la digitalización en el centro de toda la toma de decisiones, tanto legislativas como de cualquier ámbito, ¿no? O sea, yo si lo tuviese que resumir diría que la Unión Europea quiere hacer una digitalización humanizada. Y esa digitalización humanizada conlleva legislar sin sobrelegislar, ¿no? O sin legislar en exceso, que tampoco es lo que pretendemos, pero también a la vez debemos de abrir nuevas oportunidades para las empresas. En definitiva, es crear ese balance entre la protección de las personas como centro de toda la política central de la Unión Europea y permitiendo ese avance o esa innovación que las empresas de por sí o el mercado tecnológico de por sí puede crear, ¿no? Es un poco lo que hemos intentado hacer con la protección de los datos, ¿no? Y creo que ha funcionado al final, ¿no? Porque muchas de las plataformas grandes lo han aceptado. Al final, ¿es esa un poco la idea que tenéis también con otros elementos de la transformación digital? Que Europa propone algo y al final se establece como estándar mundial, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, con la ley de servicios digitales lo estamos viendo, ¿no? En definitiva, para que nos entiendan, es poner obligaciones a las plataformas y que no sea un campo en el que existe una alegalidad y en el que las plataformas hoy en día pueden decidir si se elimina el tweet de una persona o no. Bueno, pues pasó, por ejemplo, con Mm, el tweet de Trump, ¿no? Y alguna vez lo hemos comentado. Nos puede parecer gracioso si somos detractores de Trump, pero no nos parecerá tan gracioso si el día de mañana yo como Adriana Maldonado, un CEO de una empresa como Twitter, decide eliminar un contenido mío. Eso tiene que ser algo que esté legislado, que esté bajo los parámetros de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y, por lo tanto, incluso Estados Unidos y la administración Biden, que en sus primeros 100 días ha dado varias sorpresas, ¿no? Yo creo importantes sobre la capacidad o las ganas que tiene la administración Biden de hacer cosas interesantes. Incluso, bueno, yo creo que soy consciente de que ellos, incluso la propia administración Biden está intentando o está reflexionando sobre si ellos también tienen que legislar o hacer una ley de servicios digitales a la americana, ¿no? Por lo tanto, posiblemente incluso seamos pioneros en algún tipo de legislación que otros países como Estados Unidos puedan terminar implantando, ¿no? A ver lo que pasa en los próximos 10 años, ¿no? Si lo Mm. conseguimos hasta 2030. Aquí tengo un comentario muy interesante de José Luis Llerena, que es director del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario, con sede en Badajoz. Y dice que en su sector, el agroalimentario, la digitalización es el vector
más eficiente para la sostenibilidad, ya que gracias a las herramientas digitales pueden minimizarse los insumos. Y creo que esto refleja muy bien que bueno, la digitalización y la sostenibilidad tienen que marchar en paralelo, ¿no? Porque creo que mucha gente lo ve un poco como algo que es contradictorio, ¿no? Digital, eso es tecnológico, y sostenibilidad y pacto verde, eso es ecológico. Y creo que no hay un conflicto entre las dos cosas. ¿Cómo lo ves tú, Adrián? Bueno, yo para los que no sepan, yo soy de Navarra. Navarra es conocida también por la capacidad que tiene en la zona de la Ribera de Navarra de su producción y su importancia agrícola, ¿no? Pero también muy vinculada siempre a la innovación. Por lo tanto, yo soy totalmente consciente de que el sector agroalimentario y la innovación tienen que ir de la mano, al igual que tienen que ir de la mano la digitalización y la especialización de la mano de obra del sector primario, ¿no? Tenemos que ser capaces de aunar estas dos cuestiones, y la inteligencia artificial, por ejemplo, nos va a abrir muchas oportunidades en este sector agroalimentario, también para ser mucho más eficientes, para desarrollar nuevas líneas de negocio, para en definitiva, ser capaces de utilizar lo que tenemos de una forma mucho mejor, ¿no? Por supuesto, todo esto va a conllevar unos riesgos, unas posibles amenazas. Tenemos que ser capaces de cuantificarlo y de tenerlo en cuenta, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes sectores que más se está utilizando y que en el que ya se trabaja, de hecho, en el día a día, la digitalización es el sector agroalimentario. Sí, Con muchas toda gracias. claro, desde el diseño, la producción, la fabricación, la logística, el transporte, ¿no? Perfecto. Nos pregunta Gabriel, bueno, es una pregunta muy práctica. ¿Cómo serán esas ayudas económicas que están contempladas para apoyar la transformación digital en las pymes, sobre todo? Y sobre todo saber si el proceso para acceder a ese apoyo será accesible a las pymes más golpeadas por la pandemia. Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión fundamental, y es la gobernanza del plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Aquí hay una gran parte de este plan que va a ser gestionado por las comunidades autónomas, pero que las convocatorias en muchas ocasiones van a ser de los propios ministerios, ¿no? Yo creo que, bueno, el Gobierno de España creo que ya lo ha dicho, más del 30% del plan de recuperación y resiliencia va a ir destinado a cuestiones digitales, y por lo tanto yo también creo que es fundamental que las pymes tengan un acceso directo, equitativo, igualitario, justo a esa financiación, ¿no? Por eso yo antes he querido hacer una mención especial al papel que pueden jugar asociaciones bueno, asociaciones, empresas como la Cámara de Comercio, la COE, etcétera, porque una de las cosas que va a premiar el plan de recuperación es la colaboración público-privada, ¿no? Mm, Si nos ponemos en un ejemplo muy concreto, por ejemplo, de una pyme que está instalada en un pueblo de Castilla y La Mancha, por ejemplo, y quiere tener acceso a esa accesibilidad, el órgano institucional más directo al que tiene que acceder sería, en este caso, la Consejería responsable de los asuntos europeos, ¿no? Los diferentes gobiernos autonómicos ya han configurado dentro de sus propios equipos un área concreta sobre los fondos de recuperación y resiliencia. Normalmente suelen depender de la Consejería de Hacienda o de la Consejería, si tienen, de Asuntos Exteriores, y tiene que haber como una ventanilla también de acceso a las pymes o de acceso a los ciudadanos, ¿no? Ahora estamos en un momento importante, y yo decía también que aquí en Bruselas a nivel legislativo, pero también en España en este aspecto, y es que las propias comunidades autónomas ahora mismo están decidiendo cómo van a gestionar esa capacidad financiera que les va a llegar porque tienen competencias en la gestión, ¿no? El tema de la digitalización es muy claro, y yo creo que muchas comunidades autónomas optarán por hacer acuerdos público-privados con organismos como universidades, cámaras de comercio, etcétera. Y también no nos podemos olvidar del papel que aquí van a jugar los ayuntamientos, que yo creo que son claves, porque conocen perfectamente la realidad de una España que está totalmente municipalizada y en el que los municipios tienen una gran capacidad de gestión también económica en nuestro día a día, ¿no? mm. Bueno, sí, hay que pedir este dinero, ¿no? Hay que encontrar proyectos interesantes para gastarse este dinero también, ¿no? A veces no es tan fácil, entonces hay que trabajar con todos los niveles de las administraciones. Tengo aquí una pregunta sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Tú has hablado de los riesgos ya. ¿Cuáles son los riesgos más importantes en tu opinión?
Bueno, yo puedo hablar de un riesgo bastante concreto que me tocó analizar, reflexionar, legislar sobre él y es, por ejemplo, la carga de la prueba en los juicios, ¿no? Em, Antes he comentado que el análisis de riesgos que la Comisión Europea quiere establecer en relación a la inteligencia artificial, bueno, pues ha sido bastante controvertido aquí en el Parlamento Europeo, hemos tenido muchas discusiones sobre ello porque es un análisis de riesgo que es o riesgo alto o riesgo bajo y no cabe una cuestión intermedia, ¿no? Es decir, muchas veces, y más en los casos de inteligencia artificial, eh, las cosas no son blanco ni negro, ¿no? Por poneros un ejemplo, el día de mañana vamos a tener que legislar, bueno, ya lo estamos haciendo de hecho, pero la sociedad también se tendrá que debatir sobre si tenemos un coche autónomo y atropella a una persona, sobre quién cae la carga de la prueba de esa inteligencia artificial que va en el dispositivo del coche, sobre el productor, sobre el fabricante, sobre la aseguradora. Eh, ¿Quién indemniza en este caso a la persona que ha sido atropellada? Ese tipo de cuestiones es las que nos estamos preguntando ahora mismo en el Parlamento Europeo. No son fáciles porque, desde mi punto de vista, una de las cuestiones más difíciles que tiene la inteligencia artificial cuando se va a legislar sobre ella es que hay una parte ética, ¿no? Una parte que incluso los algoritmos muchas veces que se hacen pueden tener un sesgo y por lo tanto van a requerir de una supervisión mayor y de un análisis o una exigibilidad mucho mayor de lo que puede requerir otro tipo de tecnología, ¿no? Eh, También estamos debatiendo aquí si tiene que haber un órgano independiente, una autoridad independiente que tome decisiones respecto a este tema, si no. Por lo tanto, es verdad que es muy complejo porque entramos en una parte de la ética y aquí o la filosofía, ¿no? Y es bastante complejo. Pero bueno, para que he querido hacer esta reflexión para que la gente sea consciente muchas veces de las preguntas que nos tenemos que hacer cuando tomamos la decisión legislativa, ¿no? Te compro sin más que es súper complejo, ¿no? Pero también muy interesante Mm. hacer público en este tema. Tengo aquí una pregunta de Gerardo Pastor, de la Asociación Profesionales de la Rehabilitación de Personas con Discapacidad. Y nos pregunta, Gerardo, dentro de la brújula o los pilares que comentaste tú, ¿dónde se incorpora la accesibilidad digital para las personas con discapacidades? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que la Comisión Europea sacó, pues hará un mes y medio, la estrategia de discapacidad europea, en la que ahí sí que se hace una mención especial a todo lo que tiene que ver a la accesibilidad digital, ¿no? Por poner un ejemplo de la importancia de este tema, por ejemplo, la semana pasada en el Pleno estuvimos debatiendo y negociando el certificado COVID, que va posiblemente, esperemos, a permitir que las personas del continente europeo nos podamos desplazar a lo largo del verano con ese certificado digital, ¿no? Y claro, una de las cosas que decíamos es que ese certificado tiene que ser accesible también a las personas con discapacidades diferentes, ¿no? Aquí, como posiblemente ya sabéis, existe un grupo que se encarga de velar porque la visión de la discapacidad tenga totalmente transversal una visión en toda la legislación que se aprueba, ¿no? Igual que la perspectiva de género, pues la perspectiva o la visión, la supervisión en relación a la discapacidad. Pero es verdad que esa accesibilidad digital tiene que ser para todos y para todas. Y yo he hecho también mucho hincapié en mi intervención en la parte de las capacidades digitales porque no podemos crear unas mayores brechas, ¿no?, sociales entre quien tiene habilidades digitales y quien no las tiene, ¿no? Y por supuesto también en esa supervisión que tenemos que hacer para que estas brechas no se amplíen, también la perspectiva de la digitalización en las personas con discapacidad tiene Mm, que estar totalmente amparada, ¿no? mm. Que Y tiene que ser una tecnología totalmente accesible, que no sea discriminatoria y también, por supuesto, la inteligencia artificial. Y esta brecha digital es algo que menciona justamente Antonio Ruescas de la COCENFE de Alicante. ¿Puedes describir una vez más cuáles son las herramientas más importantes para luchar contra esta brecha digital que tenemos? Bueno, desde mi punto de vista, la mejor herramienta siempre es la educación. Por lo tanto, yo conozco algunas comunidades autónomas que están trabajando incluso gracias a los fondos REACT
como consecuencia de la pandemia y a los fondos de recuperación que se van a utilizar desde el Ministerio, por ejemplo, de Educación para crear nuevos itinerarios de formación profesional. Nuevos itinerarios de formación profesional que van a analizar o van a empezar a trabajar y a enseñar, a educar, a preparar a los jóvenes del futuro sobre nuevos retos o nuevas líneas académicas, laborales que pueda haber en mañana que se van a necesitar en los currículos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo eliminamos esa brecha? Pues en primer lugar mediante la educación. Pero también tenemos que tener en cuenta que la administración pública también tiene un valor añadido en esto. Y yo quiero recordar también a la primera pregunta que me hacías de en qué destaca España, por ejemplo. España es el primer país en el que la administración electrónica es más potente de la Unión Europea, aunque nos pueda parecer prácticamente insignificante, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de digitalizar la administración pública, tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo va a ir a consultar su declaración de la renta o que no todo el mundo va a ir al portal del ciudadano de forma digital, sino que tenemos que ser capaces de, aunque avancemos en la digitalización y en la transformación digital, seguir manteniendo un sistema dual entre lo presencial y lo digital, ¿no? Porque va a haber siempre muchas personas, sobre todo personas mayores, que no van a tener esa capacidad de adaptarse a la era digital, ¿no? Tengo aquí otra observación de Klaus Merkemeyer, que nos dice que estuve trabajando como cooperante en Indonesia y Filipinas y los círculos de startups le han aparecido mucho más ágiles que aquí en Europa. ¿Qué apoyo desarrolla Europa especialmente para los startups? Bueno, aquí yo creo que yo he coincidido siempre con muchas startups, con muchos emprendedores que han decidido montar su negocio o investigar o innovar en alguna cuestión en concreto y siempre hacen alusión a una cuestión que yo creo que tenemos que trabajar y también se puede hacer a través de los fondos de recuperación como una cosa a cambiar, ¿no? Y es el exceso de burocracia que existe en la Unión Europea y también en España en concreto, ¿no? Si analizamos, yo estaba leyendo un informe, creo que era de Deloitte, y decía, ¿qué mayor barrera, cuál es la mayor barrera que encuentran las startups para desarrollar su negocio, ¿no? A nivel europeo, por ejemplo, decían que una de las mayores barreras era que veían totalmente inviable conseguir fondos europeos. Tenemos programas importantísimos como Horizonte Europa, con unas cantidades de dinero muy importantes para ayudar a la innovación, a la creación de estas startups, ¿no? O sea, no todas tienen que ser un unicornio ni nada similar, ¿no? Es decir, que esas empresas que van a aportar un valor añadido, pero uno de los grandes problemas que viene es el acceso a la financiación europea, ¿no? Pues posiblemente tendremos que tendremos que invertir también en esa comunicación, en cómo las startups o los jóvenes que quieren financiación para desarrollar algo relacionado con la biomedicina, por ejemplo, que puede revolucionar su campo, pueden acceder de una forma mucho más accesible a estos fondos europeos, ¿no? No solamente cuando hablamos de tecnología, también cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de otros tipos de sectores que al final estamos viendo también que tienen esa lejanía con la accesibilidad a los fondos europeos. Gracias, Ariana. Eva me hace una pregunta bastante interesante sobre el conflicto entre la privacidad y el acceso a datos. Dice Eva, en este avance que se requiere para la transformación digital, ¿cómo se compatibiliza este crecimiento con la ley de protección de datos, de la que ya hablamos? Y esta privacidad puede verse vulnerada por este avance. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Bueno, justamente la ley de servicios digitales, que es la más amplia de las dos que están empezando a trabajar ahora, viene también un poco a dar una respuesta a esa privacidad que es necesaria por parte de los ciudadanos, ¿no? Muchas veces aquí nos encontramos con ese dilema y ese debate entre privacidad y seguridad. Tenemos que tener acceso a nuestra privacidad como ciudadanos, como usuarios de la red, pero para eso primero las empresas tecnológicas, cuando nos descargamos, por ejemplo, una app, tienen que informar de una forma clara, de una forma transparente, sobre las consecuencias que tiene el descargo de esa app o el uso que la propia plataforma o la propia empresa tecnológica va a hacer con nuestros datos, ¿no? Es decir, en primer lugar, el ciudadano tiene que ser consciente de la información que aporta o que cede, en este caso, a una empresa tecnológica
por la utilización de esta plataforma, ¿no? Por lo tanto, aquí también hay una Mm, labor de posiblemente de esclarecer de forma mucho más clara, ¿no? La propia ley de servicios digitales lo que pretende es, en ese sentido, proteger mucho más a los usuarios y, por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner es cuando hablamos de las redes sociales, estamos viendo también que cada vez se publicitan más empresas de forma prácticamente casi encubierta. Y entonces tenemos que ser conscientes de que el consumidor, o en este caso los usuarios, tenemos que estar bien informados sobre lo que nos están intentando vender, porque eso también es nuestra seguridad y nuestra privacidad, ¿no? Por lo tanto, es un dilema también muchas veces ético que tenemos que intentar buscar un balance. mm. Me pregunta Pablo, ¿qué va a pasar al final con el reconocimiento facial? ¿Lo vamos a introducir en Europa o no? Bueno, aquí es uno de los temas que es más polémicos y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos. No es lo mismo cuando es utilizado en un ámbito público, en un ámbito privado, de forma individual, por parte de una compañía. Es un debate que se está teniendo ahora, la parte de la biométrica también, en la inteligencia artificial, cómo vamos a gestionar esto, dónde se va a guardar esa información, quién va a tener acceso a ella, durante cuánto tiempo, vamos a poder como usuarios luego eliminar ese contenido nuestro, no. En definitiva, es un debate que estamos teniendo ahora, en la que también la parte jurídica tiene un papel fundamental y, en definitiva, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que ningún tipo de reconocimiento facial, biométrico, sea cual sea, puede en ningún caso vulnerar los derechos fundamentales, ¿no? Y aquí es el gran kit de la cuestión, que a la hora de legislar pues es normalmente bastante complejo, ¿no? Mm. Nos manda Manuel Aragonés una frase bastante llamativa. Dice, Estados Unidos innova, China copia, aunque cada vez menos, y Europa regula. ¿Qué opinas tú de esta frase? ¿Es correcta? Bueno, yo en mi intervención he hecho alusión a que la Unión Europea tiene que legislar, porque es importante, marcar unos paraguas. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, en relación a la política de competencia, ¿no? Hemos visto que la política de competencia es una política ex post, cuando ya ha sucedido. Y lo que tenemos que hacer muchas veces para las empresas, y yo cuando me reúno con ellas y lo hago de forma asidua sobre temas digitales, lo que buscan muchas veces es tener una seguridad, ¿no? Certidumbre. Las empresas lo que quieren es Mm, seguridad y certidumbre. Y por lo tanto, normalmente un marco regulatorio consensuado y negociado y amparado también por los sectores, en este caso, muchas veces es una garantía de éxito para todos, ¿no? Eh, también porque las empresas tecnológicas van a saber en el ámbito en el que se pueden en el que se pueden mover a nivel empresarial, pero desde mi punto de vista el éxito de las legislaciones europeas estará en regular, sí, pero no en exceso, ¿no? Y yo lo he dicho en mi intervención. Es importante que se regule para dar esa certidumbre y ese marco jurídico en el que muchas empresas también se quieren amparar, porque es uno de los claros ejemplos, por ejemplo, lo estamos viendo con las plataformas digitales, cómo a veces el mercado va por delante de la legislación y eso también puede tener connotaciones muy negativas incluso para las propias empresas, ¿no? Porque a veces se mueven en un ámbito de lo desconocido. Por lo tanto, legislar sí, pero siempre con una responsabilidad y siendo conscientes de las consecuencias que tiene esa legislación para todos, ¿no? Yo no mm, estoy para nada de acuerdo en que más regulación es menos innovación. Yo creo que la innovación viene, en el caso de la Comisión de la Unión Europea, por la aportación política que decidamos hacer en el presupuesto comunitario en este año, por ejemplo, del marco 21-27, ¿no? Esa voluntad política de apostar por la innovación, de apostar por una mayor, en nuestro caso en España, una mayor aportación mínima del 2% en los presupuestos generales del Estado para la ciencia y la investigación, ahí es donde también se puede hacer política y se puede ayudar a la innovación, ¿no? mm. Bueno, los participantes siguen mandándonos observaciones, reflexiones y preguntas y es exactamente lo que queremos, ¿no? Para que vosotros los stakeholders entréis en contacto directo con un eurodiputado y sobre todo una eurodiputada bueno, que domina tanto el tema de las tecnologías.
Tengo aquí a Tomás Castro, que es presidente de la AEI, de Ciberseguridad Nacional, que coordina el DIH de ciberseguridad en España. ¿Es consciente Europa de que no tenemos profesionales suficientes en el sector tecnológico y tiene algún plan Europa para cubrir este déficit de profesionales en términos prácticos? Y además quiere saber, ¿crees que los DIH en Europa van a tener el papel de relevancia que pretende Europa en cuanto al acercamiento de la digitalización de las pymes? Bueno, en primer lugar, perdón, porque cuando yo he hablado de todos los paraguas o de todos los ámbitos que va a tener la Unión Europea que legislar en materia de digitalización, y lo tenía que apuntado, la ciberseguridad va a ser uno de los más importantes. La ciberseguridad en todos los ámbitos, también en las redes sociales, que ya sabéis por mi discurso, que es un ámbito en el que yo a nivel legislativo estoy muy implicada. Porque, por ejemplo, la semana pasada, bueno, esta misma semana, creo que Estados Unidos ha sufrido un ataque inmenso a sus propios servicios. Nosotros hace poco al SEPI, por ejemplo, al Servicio Nacional de Empleo. En definitiva, la ciberseguridad es la contraparte a ese avance tecnológico para disminuir el riesgo, ¿no?, de exposición tanto a nivel empresarial como a nivel individual de los ciudadanos, ¿no? En relación a la ciberseguridad, es verdad que la Comisión Europea no ha sacado todavía ningún texto legislativo ad hoc para la ciberseguridad, pero sí me atrevería a decir que en toda la legislación que la Unión Europea está sacando, la ciberseguridad tiene eh, tiene un apartado específico, ¿no?, como esa contraposición que yo estaba diciendo, ¿no? Eh, que preguntaba algo en concreto sobre las pymes, ¿verdad? Es que no te he entendido bien. Sí, van a tener el papel, Europa va a tener el papel de relevancia o un papel de relevancia que pretende en cuanto al acercamiento de la digitalización de las pymes. Bueno, creo que es un poco lo que explicaste, ¿no? Que Mm. es la formación de los jóvenes, pero también la formación de Claro. las pymes, ¿no? Que Sí, necesitan sobre estos todo la parte, conocimientos. por ejemplo, la ciberseguridad es un ejemplo clarísimo de cómo, ya no solamente el ámbito universitario, ¿no? Yo he hecho mención y a mí me parece muy interesante la formación dual, que en muchos países está funcionando, en algunas comunidades de España, País Vasco, Navarra, por ejemplo, llevan años trabajando en la formación dual y tienen una empleabilidad del 95%. Y además muy concreta, muy técnica y muy especializada y muy vinculada con el sector laboral, ¿no?, que yo creo que es totalmente una garantía de éxito para la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? La ciberseguridad es un ejemplo clarísimo de cómo España, por poner un ejemplo de España, tiene que modernizarse en las habilidades y en las cualidades curriculares que tenemos que tener para el día de mañana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una garantía de éxito es formar los itinerarios de formación profesional y universitarios, de máster también, por supuesto, de formación superior, para los trabajos del día de mañana. Me atrevería a decir, y eso lo puede decir el sector, ya no solamente los trabajos del día de mañana, sino los trabajos que ya se están demandando, ¿no? Estamos viendo muchos nichos de mercado tecnológicos, por ejemplo, que no están teniendo capacidades para encontrar los puestos de trabajo que necesitan, ¿no? Es decir, muchos ingenieros específicos, muchos matemáticos, por ejemplo, que las empresas no están siendo capaces de cubrir porque hay menos personal formado en este área de lo que las empresas están necesitando, ¿no? Mm, Y creo que a veces también son las personas mayores que necesitan una formación, además, ¿no? Porque los jóvenes lo hacen ya con sus juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Judith Nieto nos pregunta o hace una observación. Con la pandemia hemos visto cómo diversos proyectos de colaboración europeos se han trasladado al campo online, como ocurrió con el hackathon de Unión Europea versus virus. Yo no sé qué es. ¿Consideras que la digitalización será la llave para que surjan nuevas formas de colaboración internacional en el futuro? Bueno, ¿Conoces tú el hackathon Unión Europea versus virus, Adriana? no lo conocía este en concreto, la verdad, pero sí que es verdad que la pandemia, yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado es que
El otro día salió un artículo y decía que si algo bueno ha tenido la pandemia es que ha sido capaz de eh, acelerar el proceso de transformación digital. Lo que nos hubiese costado 10 años hacer, lo hemos hecho prácticamente en un año y medio, ¿no? Porque al final, pues la necesidad se hace virtud, necesitábamos hacer ciertos cambios de una forma muchísimo más acelerada de lo que lo hubiéramos hecho de una forma, en este caso sin pandemia, pero yo creo que tenemos que ir hacia modelos más mixtos entre lo digital y lo presencial, ¿no? Entre lo digital y las formas de tradicionales que teníamos de hacer negocio, de hacer las relaciones políticas, por ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo, un trabajo como la política, por ejemplo, jamás se podrá hacer solamente de forma digital, ¿no? Es necesario conocer, es necesario el contacto con las personas, ese networking que te hace estar con la persona de forma directa, esa parte emocional, que yo creo que la digitalización, por mucho que queramos avanzar, no nos lo va a permitir, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio yo creo que es importante. Otro debate también nos daría para todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y la digitalización, ¿no? Verdad. Creo que voy a hacerte una última pregunta y con esto ya cerramos porque ya estamos casi a una hora. Una pregunta de Mireia. ¿Habéis tenido un feedback de la parte de los Estados Unidos y de la parte de China acerca de la legislación europea? ¿Han reaccionado? Pues en relación a un poco, bueno, las dos legislaciones que ya te digo que están totalmente comenzando y todavía no se ha empezado a legislar en serio aquí en el Parlamento Europeo, sino que será a lo largo de este año. La única información que tenemos es que Estados Unidos, desde que sabe que la Unión Europea va a empezar a legislar sobre los servicios digitales, se lo está planteando, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de reflexión sobre el papel que juegan las plataformas en nuestro día a día a la hora de hacer negocios, el uso que hacen de información, cómo ellos hacen sus propios negocios en base a otros negocios, la forma de relacionarnos, etcétera. Estados Unidos se lo está planteando. Pues lógicamente pues, con China las relaciones están bastante deterioradas últimamente y no tenemos constancia de que ellos quieran hacer este tipo de información. No más que nada porque son, yo creo que visiones totalmente opuestas de lo que es el papel de la digitalización, ¿no? Bueno, muy interesante. Y como ya hemos dicho, ¿no? A ver lo que va a pasar en los próximos 10 años. Puede ser que el mundo es totalmente diferente en 10 años. Creo que con esto ya vamos a acabar. Muchas gracias, Adriana. Creo que ha sido muy, muy interesante. Gracias a vosotros también, a los participantes que habéis sido tan activos. Y si os surge una duda después o una pregunta todavía, la podéis hacer a nosotros, a la oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid o a Adriana directamente. Os hemos puesto el email en el chat. Muchas gracias y que tengáis todos una muy buena tarde y noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.